Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que nos siguen. Iglesia Cristiana en este miércoles congregada para estar juntos estudiando la Escritura. Este libro precioso de Nehemías, donde nos enseña, Dios nos está enseñando a ser líderes en una iglesia. Líderes en una iglesia, ¿verdad? Donde se necesita tanto hombres y mujeres que amen a Dios y pongan a Dios en primer lugar en sus vidas. Acá vemos un hombre que hizo eso. Tanto él de la Nehemías fueron hombres que se prepararon para el servicio de Dios. Y bueno, ¿qué hace Dios con su palabra? Nos prepara. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir. Más si llevamos años en la palabra de Dios, se tiene que ver, ¿verdad?, que el compromiso, el amor hacia Dios, el sacrificio que hacemos hacia Dios, eso se debe notar. ¿Por qué? Bueno, porque Dios comenzó algo en nosotros y lo está perfeccionando y lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. Ese es el lema que tenemos, ¿verdad? Como creyentes sabemos que Dios nos va a ir perfeccionando, pero Él perfecciona a sus hijos. Así que qué alegría de poder estar en la palabra y ser enseñado por Dios y que podamos juntos agradarle como iglesia y individualmente. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Padre, y te damos gracias por este privilegio que nos das, Señor, de enseñar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a predicarla bien, a trazarla bien, a ser entendible, Señor, y que podamos, Señor, tener nuestros oídos espirituales para recibir esa enseñanza, para poder enseñar a otros, para que tu nombre se glorifique, que podamos estar continuamente adorándote. Gracias, oh Dios, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Nehemías 13, capítulo 13, versículo 1 al 14. Nehemías, capítulo 13, versículo 1 al 14. Vamos a tener una lectura ahí. Dice así: aquel día leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que lo maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y entonces de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en el cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo de granos, del vino y del aceite. Y estaba mandado dar a los levitas, y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiesen las cámaras e hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo de grano y de vino y de aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo a aquellos, al sacerdote Selemaías y escriba Sadoc, y los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mi misericordia que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura de hoy. Bueno, el tema que vamos a tratar es la reforma de Nehemías. La reforma de Nehemías. Bueno, en todo tiempo y en todo lugar vemos en la Biblia que siempre hubieron reformadores. Dios mandó hombres a reformar, ¿qué? Lo malo.
lo malo. Y hoy en día se están levantando hombres que aman a Dios, que están reformando la iglesia, están yendo a la iglesia a la escritura. No es una secta nueva, ¿se entiende? Son hombres cristianos que aman a Dios y están trayendo a los cristianos que están engañados o que están engañados por el pecado o están siendo guiados mal, lo están trayendo a través de la escritura. Gloria a Dios por estos hombres, ¿verdad? Y Nehemías fue uno de ellos. Continuamente Nehemías estaba trayendo al pueblo a la escritura. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como ancianos en la iglesia. Así que bueno, vamos a ver la reforma de Nehemías. Entonces estuvimos mirando en el estudio anterior el tema de los registros de los sacerdotes y levitas y la dedicación del templo. Todo el capítulo 12 se trata de eso, ¿verdad? En el versículo 1 al 12 vimos que los sacerdotes y levitas anotó ahí todo Nehemías, documentado, los sacerdotes del tiempo de Zorobabel, sumo sacerdote. Estos fueron los que vinieron en la primera deportación, que están escritos en el libro de Esdras. Versículo 12 al 21, vimos también los sacerdotes en los días de Joacim, como su sumo sacerdote. Joacim ejerció su función en el periodo de la reconstrucción prox-exílica. Mientras estaban haciendo el muro, estaba Joacim, ¿verdad? En la línea sacerdotal de los líderes que regresaron con Zorobabel. Entonces está todo documentando Nehemías. Acuérdense que él lo está documentando para llevárselo al rey, ¿verdad? Porque Nehemías no solamente era el nombre de Dios, sino también tenía un cargo de confianza. Era el gobernador de Jerusalén. Entonces ahora tenía que anotar todo para dar cuenta. Todo lo que se había hecho, porque el rey no iba a ir hasta allí, sino que mandaba a su persona, las personas confiables que él había mandado, que eran Nehemías, ¿verdad? Entonces él tenía que dar cuenta. Versículo 22 al 26 nos habla de los levitas durante el reinado de Darío, el persa. Después el versículo 27 al 29 nos habla de la ceremonia de la dedicación del muro, ¿tá? Donde, bueno, Nehemías reúne todos los levitas para hacer la ceremonia para la dedicación del muro. Después vemos en Nehemías 12:30 cómo Nehemías también hace cumplir la ley de la purificación. Se tenía que purificar, que era un mandato del libro de Levítico. Dios quería que los sacerdotes, cada cosa que se dedicara a Dios, fuera lo que iban a trabajar, lo que iban a hacer el servicio, ¿verdad? Fueran purificados. Bueno, hoy en día lo mismo, como estuvimos mirando ahora en las preguntas y respuestas, ¿verdad? Hoy en día lo mismo pide Dios, que los cristianos tenemos que purificarnos. ¿Cómo? Confesando el pecado y apartándonos. Ahí nos estamos purificando para servir a Dios. Venimos a congregarnos, ya venimos purificados. No venimos a purificarnos, sino que venimos ya purificados, confesando el pecado, para que Dios, ¿verdad?, poder servir a Dios y servir a los hermanos, como sacerdotes que somos. Versículo 31 al 43 del capítulo 12 nos habla de dos coros y que lo dirigen Nehemías y Esdras, ¿verdad? Fueron los que dirigieron los coros. Y todo esto, el contentamiento, todo esto lo que el pueblo tenía, esta gran alegría, bueno, ¿quién lo originó? Dios, ¿verdad? Versículo 43 fue el versículo que estudiamos de memoria. Dios fue el que generó este contentamiento, este gozo en el pueblo. El pueblo quería agradar a Dios, acercarse más a Dios, y bueno, eso a Dios le agrada, ¿verdad? Y eso produce gozo. Cuanto más cerca de Dios estamos, se va a notar como cristianos también el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando un cristiano está más cerca de Dios, se va a notar, ¿por qué? Porque anda fortalecido, ¿verdad? Un cristiano que, como estuvimos mirando, que anda en la carne, que anda malhumorado, que anda enojado, quejoso, murmurando, está mostrando que está débil. ¿Por qué? Porque le falta gozo, le falta gozo. Entonces el alboroto de Jerusalén fue oído de lejos. Vemos también cuando un creyente está contento, acá lo vemos, acuérdense que el Antiguo Testamento está escrito para nuestra enseñanza. No es que simplemente es un libro para estudiar y ya está. No es para la enseñanza de la iglesia. Entonces vemos que cuando hay gozo, hay alegría, se notan los creyentes porque cantan, ¿verdad? También en versículo 44 al 47 vemos otro aspecto del gozo. El pueblo empezó a ofrendar, a diezmar. Bueno, todo esto
produce el gozo. Cuando una iglesia no hay gozo, los ancianos estamos malhumorados, estamos mal, bueno, se va a también notar en las ofrendas, en la manera de cantar, ¿verdad? Muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando estamos en una iglesia o nosotros mismos en nuestra iglesia, a veces oímos cantar y parece que nos cantan. Bueno, ¿qué pasa? Falta gozo. ¿Por qué falta gozo? Bueno, porque puede haber pecado en la vida de los cristianos. Entonces tenemos que examinarnos, ¿verdad? Nehemías, ahora en capítulo 13, habla, ¿verdad?, que él tenía que ir que él fue a Persia, a Babilonia, donde estaba el rey de Persia. Él tenía que ir. Él lo había dicho en Nehemías capítulo 2, versículo 6. Dice así: entonces el rey me dijo, cuando Nehemías le pide permiso, ¿se acuerdan al rey para ir a Jerusalén a levantar los muros? Bueno, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? El rey lo dejó ir, pero con la opción de ¿qué? De que volviera. Y Nehemías tenía que dar una fecha. Y Nehemías da esa fecha. Y agradó al rey enviarme, y después que yo le señalé el tiempo. Nehemías le había dado un tiempo para estar en Jerusalén, y después iba a volver a Jerusalén. Entonces vemos que mientras Nehemías no estuvo en Jerusalén, le vuelve a Jerusalén. Nehemías, después de haber reconstruido, haber hecho todo esto, vuelve a Jerusalén. Bueno, dejó líderes religiosos, ¿verdad? Dejó autoridades para que respetaran la ley de Dios. Versículo 4 al 5. Bueno, y el pueblo hizo lo mismo. Cuando viene Nehemías, cuando viene Nehemías debe hacer una reforma. ¿Por qué? Porque los líderes no respetaron la ley. Los que dejó Nehemías no respetaron la ley de Dios. Entonces vuelve Nehemías y vuelve otra vez a llevar al pueblo la palabra de Dios, a hacer una reforma. Versículo 1 al 3. Por este pecado Dios levanta a Malaquías, uno de los profetas menores, que escribe su libro acusando a la ciudad que estaba lejos de Dios y que debían dejar sus pecados. Dios, a pesar que el hombre se alejó de Dios, Dios nunca se aleja de los suyos. Dios mandó a un profeta, Malaquías, para que hablara a Jerusalén. Y eso es lo que debe hacer cada iglesia, ¿verdad? Evangélica. Llevar a sus miembros, a los creyentes, a la Biblia. Así como lo hizo Nehemías. Así como en el tiempo de Nehemías, y lo hizo leyendo la ley, hoy en día leyendo la palabra de Dios. Los ancianos y las ancianas, ¿verdad?, tienen que ser aptos para enseñar. Si los líderes en una iglesia no son aptos para enseñar, ¿cómo vamos a llevar a los creyentes nuevos a la palabra de Dios? ¿Se entiende? Bueno, acuérdense que Nehemías y también Esdras fueron hombres que se prepararon. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Preparándonos. ¿Para qué? Para llevar a la iglesia a la palabra de Dios. Que no seamos movidos por el pecado, ¿verdad? Y por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, por los deseos de la carne, a dejar la ley de Dios. Acá vemos que estamos propensos continuamente a dejar la ley de Dios. Se va Nehemías y empezaron a ceder al pecado, y nos vamos a dar cuenta cómo ellos habían caído. Nehemías 13:1. Nehemías 13:1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndole el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Era una orden que estaba escrito. Bueno, vemos que Nehemías cuando fue, no hizo un campamento, no hizo, no se insultó, ni se insultó con los líderes, sino que él, ¿qué hace? Ve el pecado, dice, bueno, vamos a leer la ley. Por eso, hermano, cuando hay un problema, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la iglesia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Verdad? ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura, de acuerdo a este problema. Bueno, Nehemías viene y encuentra que habían amonitas y moabitas. ¿Está? Entonces lo que hace es, bueno, vamos a leer la ley. ¿Qué dice Dios? Somos el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, si nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Cristo, leer su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra.
¿verdad? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Y eso es lo que tenemos que hacer. Preparar a mi hermano con las escrituras. Si la iglesia o mi hermano se va de la escritura, lo tengo que hacer volver a la escritura. Y eso es lo que hace Nehemías. Va y vamos a leer la ley de Dios. Tenemos que corregir este pueblo con la ley de Dios. Tenemos que corregir la iglesia, exhortar a la iglesia usando las escrituras. ¿Ah? No es lo que le gusta al pastor, no es lo que le gusta a un anciano, no es lo que le gusta a la misión, sino nosotros tenemos que hacer cumplir la ley de Cristo. El que murió por nosotros fue el Señor Jesucristo en la cruz, no ninguna misión y ningún pastor. Entonces lo que hacen los judíos, leen Deuteronomio 23, versículo 3 al 6, Deuteronomio 23, versículo 3 al 6, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, dice. O sea, no pueden pisar Jerusalén, ¿verdad? Los moabitas, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, iba caminando, y los moabitas, en vez de ayudarlos, ¿qué hicieron? Bueno, trajeron y alquilaron a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz con ellos, la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Bien estricto Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué los moabitas y los amonitas hicieron esto? Porque sabía que el pueblo de Israel no era poderoso, sino que el que iba con ellos era poderoso. Entonces ellos, alquilando a un profeta falso, el pueblo iba a pecar y el pueblo, Dios no iba a obrar. ¿Se entiende? Porque cuando hay pecado, Dios no obra. Entonces ellos iban a quedar desprotegidos. Y ese era el plan obviamente, del enemigo. Y ese es el plan que tuvo Satanás cuando en el huerto del Edén. Y ese es el plan que Satanás tiene en la iglesia. Pone profetas, falsos predicadores, falsos hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para hacernos desviar de las escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en pecado y no ser usados por Dios. Satanás ataca de la misma manera. Nosotros tenemos que ser astutos como paloma, astuto como serpiente, manso como paloma, como nos mandó el Señor, ¿verdad? Por eso tenemos que saber las escrituras, no dejarnos engañar por cualquiera que dice ser cristiano, por cualquiera que diga que es pastor o enseña la escritura. Nosotros tenemos que saber las escrituras, no depender de otros. Entonces, ¿por qué? Como yo dije, ¿por qué no? Y Nehemías lo dice acá en Nehemías 13:2. ¿Por qué Dios no lo deja juntar con los moabitas y los amonitas? Por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que lo maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en maldición. Toda esta historia está en Números capítulo 22 al 24. Toda la historia esta de Balaam, ¿tá? Número 22 al capítulo 24. Ellos quisieron engañar y maldecir al pueblo de Dios, queriendo alejar a Dios del pueblo para que fueran débiles, y ahí los enemigos entraban y iban a destruir. ¿Sabían que ellos habían escuchado que Dios había sacado a Israel de Egipto, haciendo grandes milagros, ¿verdad? Y ahí pudieron ver el poder de Dios. Ellos no le temían al pueblo judío, le temían a Dios. Por eso muchas veces pensamos que Satanás me tiene miedo. No, Satanás tiene miedo a Dios, el que está dentro de nosotros, ¿se entiende? No nos tiene miedo a nosotros, porque nosotros somos débiles y caemos en cualquier momento. Entonces lo que quiere él es que nosotros, al separarnos de Dios por el pecado, nos alejamos de Dios, caemos en pecado, y ahí es donde Satanás nos agarra con el lazo y nos tiene cautivos. Quedamos inútiles para el servicio de Dios. Entonces vemos que la historia se vuelve a repetir, ¿verdad? Hoy en día pasa exactamente lo mismo, y también lo dijo Pablo a Timoteo, que tuviera cuidado, ¿verdad? Iban a entrar falsos predicadores, falsos apóstoles,
con doctrinas de demonios. Y bueno, por eso tenemos que tener cuidado lo que seguimos, lo que escuchamos. Si esto es de Dios, esto es la enseñanza que estoy recibiendo, o estoy recibiendo una enseñanza en contra de la sana doctrina. No, me voy a quedar porque viste que está bueno aprender lo que dice el enemigo. No está bueno aprender lo que dice el enemigo, porque el enemigo ¿qué va a hacer? Me va a engañar. Y me va a engañar y yo voy a engañar, voy a ser engañado y voy a engañar al que tengo al lado, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, y le voy a traer después esa falsa enseñanza a la iglesia. ¿Se entiende? Por eso tenemos que tener cuidado, porque eso trae desgracia a la familia y trae desgracia a la iglesia. El pecado es una levadura y contamina toda la masa. Voy contaminando. Por eso tenemos que cuidarnos en santidad, mirar cosas santas, escuchar buenos predicadores que nos enseñen bien las escrituras, no charlatanes ni doctrinas de demonios. Nehemías capítulo 13, versículo 3. Nehemías capítulo 13, versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Acá vemos que se habían mezclado. ¿Tá? Lo bueno es la disposición que tenía el pueblo, ¿verdad? Que escucharon la ley y bueno, hicieron lo correcto. Vemos que el enemigo esperó que el líder se fuera por un tiempo para hacer de las suyas. Vemos el ejemplo que siempre se necesita más de un anciano en la iglesia. No que dependan de un solo pastor o de un líder solo. Por eso la palabra nos manda a poner ancianos. Pero ancianos que peleen por la palabra y amen la palabra, ¿verdad? No que como acá, como en el tiempo de Nehemías. Nehemías se va y estos ancianos, esta gente que estaba preparada por Nehemías, no hizo nada. Se cayó la boca, permitieron todo, capaz que murmuraban, pero cuando el momento de hablar, yo me callo para no tener problemas. Yo sé sí que lo que dice la Biblia, yo sé lo que dice la ley, pero yo para no tener problema me callo. O cuando hay un problema me voy, me levanto y me voy. ¿Saben qué? Eso no se soluciona los problemas. Nehemías no llegó a Jerusalén y vio el problema y dice, no, ¿sabe qué? Me voy. No. Nehemías dice, no, hay que solucionar el problema. ¿Y con qué solucionamos el problema? Con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Y lamentablemente el pueblo cayó en lo mismo, ¿verdad? A pesar de que ellos habían prometido. Nehemías 10, 28 al 30. Nehemías 10, 28 al 30. Dice, el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado a los pueblos de la tierra de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Acá está el pueblo prometiendo que iban a hacer. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Vemos que en cualquier momento podemos caer. ¿Por qué? Porque somos débiles. Acá vemos hombres como nosotros, mujeres como nosotros, débiles, ¿verdad? Que se separaron de la ley de Dios, se separaron de lo que Dios había mandado, ¡pum! Y cayeron. A pesar que prometieron, lloraron, confesaron pecado, bueno, ellos cayeron. ¿Cuántas veces nosotros caemos también en lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros prometemos a Dios que no vamos a caer en esto y al tiempo caemos otra vez? ¿Se entiende? ¿No nos parecemos a los judíos? Claro que sí. Por eso Dios nos pone en el Antiguo Testamento para mostrarnos cómo somos. Somos rebeldes, somos contradictores, pecamos, somos débiles, que dependemos de Dios y su palabra. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, es ahí donde caemos. Por eso, hermanos, muchas veces no tenemos tiempo para fijarnos cómo vive fulano, o cómo vive el otro cristiano aquel, o cómo... ¿Saben por qué? Porque tenemos que estar continuamente analizándonos. ¿Por qué? Porque caemos. Somos débiles, ¿se entiende? Ahora, obviamente que el religioso, aquel fariseo, está mirando qué hacen los demás, ¿verdad? Aquel es un pecador porque hace esto. Aquella es una pecadora porque dijo esto. Aquel capaz que no es cristiano. Y mucha gente vive así, criticando a otros. Pero el cristiano no tiene el tiempo para estar fijándose en lo que hacen los demás. ¿Saben por qué? Porque se está fijando qué hace a sí mismo. Si está agradando a Dios, si
si se está examinando continuamente en la palabra de Dios, está orando, ¿verdad? Y está pidiendo perdón, Padre, perdón, porque otra vez dije esta palabra que no tenía que decir, miré esto que no tenía que mirar, pensé esto que no tenía que pensar, Padre, perdóname. Si vivimos así, no tenemos tiempo, ¿verdad?, para mirar lo que hacen los demás. Entonces, bueno, Nehemías, como dije, regresa y se encuentra con este panorama y comienza a hacer la reforma. Y comienza en la reforma en el templo, en donde más se había contaminado. Ahí, ¿dónde va a atacar el enemigo? Derecho al templo, en el tema espiritual, ¿verdad? Derecho al tema espiritual. ¿Dónde va a atacar Satanás? A nosotros, como el templo de Dios. Nos contamina y nosotros vamos contaminando, como dije hoy, contaminando la familia, contaminando la iglesia, ¿verdad? Que es lo que él quiere, y ahí quedamos fuera de combate. Quedamos fuera de combate como soldados de Cristo. Nehemías 13:4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Qué les parece? Tobías, el archienemigo de Nehemías, ¿verdad? Cuando vino Nehemías, Tobías y Sanbalat, ¿se acuerdan que se habían unido para que no construyeran el muro? Construyen todo, hacen todo, Nehemías se va y vemos que el principal líder espiritual trae a Tobías, el enemigo de Dios, el enemigo de Nehemías, para que viviera dentro del templo. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, todo esto ya se había profanado la casa de Dios. Eso es lo que se dedica a Satanás, a profanar las iglesias. Donde encuentra algún llamado líder, digo llamado, ¿verdad? Porque un líder anciano o anciana o pastor va a pelear por las cosas santas de Dios. No se va a callar, no se va a quedar quieto, ¿verdad? Un verdadero. Va a encontrar, Satanás va a encontrar un líder llamado, un llamado líder, ¿verdad? Que le gusta el sistema del mundo, las cosas del mundo. Y es ahí donde el enemigo entra y se introduce. Y ahí es donde introduce el mundo dentro de la iglesia. Y eso nosotros los hemos presenciado en diferentes misiones. No estoy hablando de la iglesia, sino en diferentes misiones. Por quedar bien con hombres, dejan el pecado, que continúe el pecado, no pasa nada, somos todos hermanos, que se manejen ellos, nosotros no tenemos nada que ver. Y así como Pilato se va lavando las manos, ¿verdad? Yo sé que lo que ustedes dicen es verdad, pero dame la bandeja que me lava las manos, yo no tengo nada que ver. Y así van. Y el pecado va produciendo llamados cristianos, y bueno, y así va la iglesia, lamentablemente, no todas, ¿verdad? Pero muchas iglesias evangélicas van de mal en peor. Y muchos lo ven y lo permiten como Eliasib. Lo permiten. ¿Por qué? Porque aman al mundo. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles. Ya en el tiempo de Pablo dice, se están levantando falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo van a venir disfrazados? Nosotros somos cristianos, somos ancianos, tengo instituto, ojo, soy pastor recibido, tengo instituto, bien, pero ¿saben qué? Con sus hechos lo niegan, con su mala reputación, con su mal testimonio, fuera de la iglesia, y también como tratan a los cristianos, nos damos cuenta que son falsos cristianos, ¿verdad? Y no se maravilla, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se disfraza Satanás? No como lo enseñan, ¿verdad? En los dibujitos. Todo rojo, todo malo, ahí como un demonio. No, hermano, Satanás va a venir dentro de la iglesia como un cristiano, como un líder, como que uno enseña la palabra de Dios, como un hermanito buenísimo, loco, buenísimo. ¿Qué hermano tenemos? ¡Qué bueno! Y él da, o ella da, qué buena que es. Bueno, Pablo ya le estaba diciendo a los corintios, mire que entre ustedes van a ver falsos. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan con ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Sus obras, su testimonio. ¿Se entiende? Y acá vemos Eliasib, ¿qué hizo? Trajo a Tobías, el peor enemigo que tenía en este tiempo, faltaba Sanbalat nomás que hiciera otra casita para él ahí dentro del templo y y estaban todos.
¿verdad? Lamentablemente no lucharon contra el pecado, sino que se unieron con el pecado. Nehemías 13:5. Nehemías 13:5. Y le había hecho una gran cámara. Está hablando Nehemías, ¿verdad? Eliasib le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes la ofrenda, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros la ofrenda de los sacerdotes. El lugar que Dios había apartado para que sea un lugar apartado, santo, para la ofrenda, para los inciensos, para todas las cosas sagradas de Dios, pusieron a Satanás ahí. Sacaron todo lo que era santo, todo lo que era de Dios, y Satanás estaba ahí, ¿verdad? Su ministro, el ministro de Satanás estaba ahí. En vez de estar en ese lugar apartado para Dios, para las cosas consagradas para Dios, que Dios mismo había hecho eso, había dicho, bueno, ellos tomaron la decisión de dejar de lado lo que Dios dijo en su palabra, lo que habían determinado Nehemías, el gobernador, para meter al enemigo ahí, contaminando todo. Porque eso lo que hace es contaminar, para que Dios no obrara. Por eso Dios hace regresar a Nehemías. Nehemías no vino por casualidad. O porque Nehemías dice, me aburrí acá al lado del rey, voy a volver otra vez a Jerusalén. No, algo pasó que Nehemías quiso volver. ¿Se entiende? Nehemías quiso volver a su pueblo, y cuando llega, Nehemías hace volver al pueblo otra vez a la escritura. ¿Por qué? ¿Quién lo trajo? Dios. Como nos pasó a nosotros cuando vinimos de Trinidad. Vinimos a Durazno. Venimos a Durazno, pero ¿quién nos trajo? Dios. ¿Para qué? Para hacer venir a los hermanos a la iglesia, para hacer la reforma que se necesitaba en Durazno. Para eso, ¿verdad? Muchas veces leo Nehemías y muchas veces me identifico con él. Por todo lo que tuvo que pasar, todo lo que él luchó para que, bueno, con la ayuda de Dios, ¿no? Obviamente que fue Dios que lo usó, pero Dios usa humanos, a personas que estén dispuestas, ¿verdad? Como dije hoy, personas que amen a Dios de verdad, no que de la boca para afuera, sino que personas que están dispuestas a dar aún sus vidas, aún que sean echadas, aún que no nos quieran como evangélicos. No importa, lo importante es agradar a Dios. ¿Se imaginan cuando llegó Nehemías? ¡Oh! Ya viene el complicado este. ¡Qué horrible! Estamos tan bien todos acá con el enemigo, Satanás, todo en el templo, somos todos hermanos. Ya viene el complicado otra vez. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces nosotros nos veían también? ¡Oh! Ya viene el bíblico este. ¡Qué horrible! Siempre con la Biblia. Arruinando todos los planes que tenemos, viene con la Biblia. Hermanos, tenemos que andar con la Biblia aquí, en la mente, ¿verdad? Para continuamente estar hablando de la Escritura. Nehemías 13:6. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Acá Nehemías está aclarando que él no estaba. Pasó todo esto y él no estaba. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Bueno, el inventario de Nehemías no estuvo en el intervalo que Nehemías no estuvo en Jerusalén, allí aprovecharon para no obedecer a Dios. Esta sección indica que Nehemías dejó Jerusalén y regresó a sus deberes en la corte de Persa. Se cree que Nehemías estuvo más o menos aproximadamente de 10 a 12 años en Persa otra vez, ¿verdad? Se cree, la Biblia no lo dice, pero se cree más o menos, ellos dicen días, pero acuérdense que la Biblia cuando muchas veces dicen días, son años, ¿verdad? Nehemías en algún momento después del notable avivamiento espiritual, mencionado en los capítulos anteriores, en el capítulo, ¿se acuerda? 12, capítulo 11, todo el capítulo 10, hablando todo el avivamiento del pueblo y todo, gloria a Dios, y cantando. Bueno, vemos que un verdadero avivamiento es cuando perdura en el tiempo. Cuando perdura en el tiempo. Un avivamiento hoy en día es cuando una persona es salva. ¿Cómo sabemos nosotros cuando una persona es salva? Porque se tira al suelo, porque grita, levanta las manos, sale llorando, hace la oración de arrepentimiento, cree en el Evangelio. ¿Cómo sabemos nosotros si verdaderamente Dios le dio vida eterna a un alma? Cuando pasa el tiempo. Cuando pasa el tiempo. Acá vemos, en 10 años ya se habían olvidado de la obra de
la gran obra que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Se habían olvidado que habían orado, que habían jurado y perjurado que iban a hacer la voluntad de Dios. Todo eso se habían olvidado. ¿Por qué? Porque le amaban pecar. Querían seguir pecando. Entonces no amaban la santidad. Entonces un alma cuando dice, no, pero vea que yo acepté a Cristo, hace tantos años que acepté a Cristo. Bien, hace tantos años, sí, soy cristiano. ¿Y qué estás haciendo? No, ahora estoy acá. Hace como 4 o 5 años que estoy acá y te congregás. No. ¿Va a algún lado? No, yo soy cristiano acá en casa. Hermano, no existe el cristiano en casa. Los cristianos se congregan. Los cristianos oran juntos. Los cristianos predican el evangelio. Los cristianos se exhortan, se aman, se enseñan la palabra. Es un grupo, es una comunidad. No están separados, sino están juntos. No hay cristianos lejos o cristianos solitarios. ¿Se entiende? Entonces al pasar el tiempo vemos los verdaderos creyentes que aman la santidad. Nehemías 13:7. Para volver a Jerusalén. Y entonces supe, Nehemías le pide al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal que había hecho Eliasib. ¿Contra quién fue Nehemías? Contra Eliasib. Eliasib era el encargado de la casa de Dios. Por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Vemos la relación de Nehemías cuando se entera esto, la profanación del templo. 500 años más adelante, ¿quién vino? El Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Entra al templo y se había dado cuenta en Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, que habían hecho una feria en el templo. El Señor Jesucristo entra en una feria, venían ganado, hacían cambios de plata, ¿verdad? Y había trueque, había ropa, qué bueno, el templo de Dios profanado. El Señor Jesucristo se enoja y dice, la casa de mi padre es casa de oración. La habían profanado. Nehemías llega, lo mismo. La casa de mi padre está siendo profanada. Está el enemigo de Dios allí. El enemigo de Dios allí. Y eso produjo enojo. ¿Verdad? Enojo. Y esto es lo que produce a un cristiano que ama a Dios. Enojo. Casualmente Tobías era una monita. Lo dice en Nehemías 2:10. Uno de los mismos extranjeros que habían sido excluidos de la congregación del pueblo de Dios alrededor de 10 años atrás. A este punto, el registro de Nehemías, Tobías no solo estaba presente entre la congregación, sino que incluso rentaba un cuarto en los patios del templo. El loco tenía una casita en el templo. Aparentemente Tobías no había cambiado con los años, no es que se había arrepentido y había estado, me arrepentí, ahora voy a aceptar la religión judía. No. Él estaba ahí haciéndola de él, ¿verdad? Un hombre de negocio, no le importaba a Dios, no le importaba nada. Pero por lo menos la Biblia no lo dice. Aparte era una monita, no podía estar ahí, no podía ni pisar Jerusalén, por orden de Dios. No se había unido al pueblo de Dios en los términos de su pacto, el problema era evidente para Nehemías, pero Eliasib estaba totalmente cegado a ello. No hay problema, Nehemías, somos todos amigos. Ya hicimos la paz, no pasa nada. Nehemías 13:8. Y me dolió en gran manera. ¿Qué le pasó a Nehemías? Y me dolió en gran manera. Cuando se profana la casa de Dios, cuando hay pecado en la iglesia, hermanos, nos tiene que doler. Pero no doler y me voy. Me duele y me pongo a orar. No, hay que actuar. ¿Qué hace? Arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. La misma reacción que tuvo el Señor Jesucristo cuando entró al templo. Había profanado la casa de Dios y tiró todo. Nehemías tira todos los muebles de la cámara. No solamente él se sentó a lamentar, no se sentó a lamentar, sino que él tomó acciones, arrojando las cosas de Tobías fuera de la habitación, que ocupaba en los patios del templo. Finalmente, regresando las habitaciones a su uso adecuado. Vamos a sacar esto y vamos otra vez a poner lo que iba acá. Vamos a hacer lo correcto. Como almacenes para las cosas sagradas del templo. Acá va todo lo que trae la ofrenda. Los judíos que traían la ofrenda tienen que estar aquí. Los utensilios del templo
tiene que estar aquí. Obviamente que Nehemías era el gobernador. Sí o sí tenía que hacerle caso, ¿verdad? A pesar que era un hombre de Dios, pero también era un gobernador. Porque Nehemías como gobernador también puede haber dicho, pero qué bueno, Tobías, te viniste, bueno, vamos a hacer una alianza y vamos a hacer un comercio, un libre comercio y vamos a estar todo bien, porque somos todos hermanos, ¿verdad? Sí, sí, somos todos hermanos. No, la ley de Dios dice esto, y esto se tiene que cumplir. Todavía para afuera. Y acá vuelve otra vez a hacer el almacén para las cosas de Dios. Entonces Nehemías no titubeó como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino que Él fue y actuó. El Señor Jesucristo era el perfecto hombre, el perfecto Dios, lleno de amor y lleno de bondad. Pero cuando se enojaba, ojo cuando se enojaba el Señor. ¿Entiende? Y lo vemos en acción. Juan, como dije en capítulo 2, habla cuando se enojó. Hizo un látigo, lo sacó con un látigo. ¿Por qué? Porque habían profanado la casa de Dios. ¿Tenemos ese mismo celo nosotros? Cuando vemos pecado, un hermano peca, tenemos ese celo y dice, no hermano, lo que usted está diciendo es pecado. O vemos cuando un hermano está mal, vamos y le hablamos. O vamos a una iglesia llamada iglesia y vemos pecado, 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 pecado. ¿No nos genera dolor? Que tenemos que actuar. Bueno hermano, usted tiene que generar porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. Celo de Dios. Nehemías 13:9. Nehemías 13:9. Y dije que limpiasen las cámaras y hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios, la ofrenda y el incienso. Para acomodar al enemigo del pueblo había sacado las cosas sagradas de Dios para ponerlo todavía, para que estuviera cómodo, para que Satanás estuviera cómodo, profanaron las cosas santas. Casi siempre los falsos creyentes tienen un lugar de privilegio. Claro, obviamente que no se ponen solos. Los líderes lo ponen ahí. Acá vemos, Eliasib, el líder, puso a Tobías allí. ¿Cuántos falsos, hoy lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántos falsos líderes son puestos por otros líderes? ¿Ah? Autorizados por otros líderes. No, pero Dios lo puso ahí, no, hermano. Lo pusiste tú ahí. No que Dios lo puso ahí. Tú autorizaste que él estuviera ahí. ¿Se entiende? Nosotros, ustedes están permitiendo que esté eso ahí. Esté ese falso creyente ahí. Ese falso líder. ¿Por qué falso líder? Porque la palabra no le permite estar ahí. Entonces no es un líder de Dios. Es un falso líder. Entonces muchas veces las misiones ponen enemigos de Dios como pastores para quedar bien con otros hombres. Y lo que se dan cuenta, se callan. O dicen algo, andan como el gallito, ¿verdad? A la vuelta, cacareando. Pero llega un momento, estamos todos hermanos, y estamos, sí, aceptamos todo. ¿Se entiende? No, acá no vemos que Nehemías hizo un escándalo, gritó, y esto, que aquello, y seguimos la misma, somos todos hermanos y somos todos socios, ¿verdad? No, dice Nehemías, no. Esto se corta acá. Esto para afuera. Y vamos a hacer lo correcto. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Y es lo mismo que hace una iglesia o una misión que ama a Dios. No hace alianza con el pecado. ¿Se entiende? No hacemos alianzas con el pecado. No somos socios con el pecado. Es más, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. No se unan en yugo desigual. Bueno, pero viste que fue lo que nos pidieron y quedamos mal y se va a enojar y qué horrible. O no va a dar la ofrenda que tenemos que recibir. No importa. Nehemías no le importó Tobías, no le importó lo que Tobías hacía allí, no le importó, hay que sacarlo. El Señor Jesucristo no le importó toda la plata que entraba dentro de la casa del Padre. Lo que le importaba era la santidad. Hermanos, si nosotros dejamos que no nos importe la santidad, esto es cualquier cosa, no es una iglesia. Por eso estamos solos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos unimos al pecado. No nos unimos, no somos socios. No nos adherimos al pecado. Más vale estar solo con el Señor que estar con el pecado. Lo mismo pensaba Nehemías. Lo mismo pensó el Señor. Pensaron los apóstoles. Bueno, la iglesia verdadera de Dios, los cristianos verdaderos, debemos pensar lo mismo. No podemos hacer alianzas. No, pero nosotros no tenemos nada que ver. Pero sos socio con él. Estás aliado con él. ¿Cómo que no tenés nada que ver? Están todos juntos. Estaba haciendo alianza con el pecado. Como lo hizo Eliasib. Lo mismo.
Y bueno, también en el versículo 10 al 14 vimos las reformas financieras. También ¿qué había pasado? Bueno, al haber pecado, lo hablamos hoy. Cuando hay pecado no hay gozo, y no hay gozo, ¿qué pasa? No hay ofrendas, tampoco. Encontré, versículo 10, Nehemías 13:10. Nehemías 13:10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Ellos habían hecho un pacto con Dios, ¿se acuerdan el pacto? Llorando y perjurando otra vez. Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 39. Nehemías 10, 35 al 39. Miren cómo somos nosotros haciendo pacto y que vamos a obedecer. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras mesas, de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite, para los sacerdotes, y a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras tierras, para los levitas, acá está, para los levitas, y que los levitas recibieran la décima de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de los tesoros, donde estaba ahora Tobías. Porque la cámara del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esto fue lo que prometieron ellos delante de Dios. No vamos a abandonar la casa de Dios. Viene Nehemías y ¿qué encuentra? La casa de Dios abandonada. ¿Se dan cuenta nuestras promesas? ¿Cómo son? Muchas veces prometemos cosas y no cumplimos, ¿verdad? Vemos la infidelidad del hombre, pero vemos, a pesar que el hombre falló, Dios continuó siendo fiel con ellos. Continuó siendo fiel con ellos, ¿verdad? No los mató, sino que hace Dios. Porque lo que merecía que era la muerte. Porque ellos prometieron y no cumplieron ante la ley, y eso es, ¿verdad?, causal de muerte. ¿Qué hace Dios? Se mueve a misericordia y envía a Malaquías al pueblo. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. Dios reprende a los sacerdotes por los sacrificios. Malaquías 1, 6 al 14. Dios reprende a los sacerdotes por los sacrificios. Estaban haciendo las cosas así nomás. Los animales defectuosos, ¿verdad? No había temor a Dios. El pecado produce eso. Nos falta de temor a hacer las cosas así nomás. Bueno, eso es lo que produce el pecado. Cuando una iglesia, un creyente, va a hacer las cosas y le hace así nomás, bueno, hay que soltarlo, hermano. Las cosas para Dios no se hacen así nomás. Eso es pecado. Dios merece lo mejor, ¿verdad? Y los cristianos hacemos todo para la gloria de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12. Malaquías 3, 8 al 12. También Dios se queja de su pueblo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, todos me habéis robado. No era uno, sino todos. Traer todos los diezmos del alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Que habían dejado de diezmar y de ofrendar. Lo que habían prometido a Dios, ellos no cumplieron. Pasó el tiempo y dejaron de servir a Dios con sus diezmos y su ofrenda. ¿Y qué pasó con los levitas? Tenían que trabajar porque los levitas tenían familia, tenían hijos, tenían que estar fuera del templo y fueron a trabajar. Algo normal, ¿verdad? Nehemías 13:11. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Otra vez,
Viene Nehemías, como dije, hace una reforma y pone a los que iban a la casa de Dios en su lugar. Los guías espirituales no estaban. Como dije, estaban haciendo las cosas así nomás. Entonces vemos que la falta de dar era una forma de abandonar a la casa de Dios. La falta de dar era una forma de abandonar la casa de Dios. Nehemías 13:12. Y todo Judá trajo el diezmo. Y ahí volvió a traer Judá el diezmo del grano y del vino, del aceite, de los almacenes. Vemos que la reforma trajo buenos resultados. Regresa al pueblo a hacer lo que a Dios le agrada. Esto es una verdadera reforma. No es una nueva secta, no es una nueva religión. La reforma es eso, hacer lo que a Dios le agrada. Incitar a los hermanos a hacer lo que a Dios le agrada. Esos son los verdaderos reformadores. ¿Tá? Son los verdaderos hombres bíblicos y mujeres bíblicas que están exhortando a los hermanos a volver a la palabra de Dios. Nehemías 13:13. Por eso muchas misiones están en contra de los reformadores. ¿Por qué? Porque los reformadores están trayendo a los cristianos a la palabra y ellos están enojados con los reformadores. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo alianza con el diablo, con el mundo. La música del mundo, las costumbres del mundo, ¿verdad? No pasa nada, compartimos todo, no pasa nada, somos todos cristianos, somos todos hermanos, tomamos la cena así nomás, no hay problema. No hay problema, somos todos hermanos. ¿Qué es eso? Alianza con el mundo. Los reformadores dicen, no, parar un poquito. Esto no es bíblico, esto no se hace así. Esto es la iglesia de Cristo, hay que hacer lo que dice Cristo. Nehemías 13:13. Y puso por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Acá vemos, a pesar de que el pueblo estaba apartado, los sacerdotes muchos se habían apartado, había un remanente que estaban siendo fieles, ¿verdad? Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Bueno, sacó los hombres y puso hombres fieles, idóneos. Eso es lo que se debe hacer cuando hay una iglesia en pecado. Sacar, ¿verdad?, aquellos que están profanando el templo, como lo dice el Nuevo Testamento también, y poner hombres fieles. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? Lo mandó a Efesios, ¿para qué? Para que buscara hombres fieles, que tuvieran, ¿verdad?, buen testimonio y que amaran a Dios. Y eso fue lo que mandó Pablo a Timoteo a hacer. Hombres, que buscara hombres fieles, de conducta irreprensible, capaces de enseñar y fieles a su esposa. Como dice Tito 1:6 al 9, Tito 1:6 al 9, y 1 Timoteo 3:1 al 7, que ya lo hemos leído y releído, ¿verdad? Creo que ya lo debemos saber de memoria, los requisitos de un anciano y una anciana, que destacan la necesidad de un carácter íntegro, maduro, un testimonio intachable para liderar una iglesia. Eso es lo que Dios manda. Tito 1:6 al 9, un anciano debe ser irreprensible, fiel a su esposa, tener hijos creyentes, no ser arrogante, no enojarse fácilmente. Y esos son los verdaderos ancianos bíblicos. Y 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 7, señala, 1 Timoteo 3, 2 al 7, señala que el obispo, o sea el anciano, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, o sea que tenga una sola esposa, no tener amantes, sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar. Primera de Pedro 5, 1 al 3, Primera de Pedro 5, 1 al 3, exhorta a los ancianos a pastorear el rebaño voluntariamente, con ánimo sincero y siendo ejemplo de la grey, no buscando ganancia deshonesta. También en Hechos capítulo 14, versículo 23, Hechos 14, 23, menciona la constitución de ancianos en cada iglesia, que también pidiendo la excepción de hombres de fe, ¿verdad?, y que sean confiables para liderar. No está hablando de hombres que sepan toda la Biblia y que tengan varios doctorados de Biblia o de institutos. Está hablando de hombres fieles. Hermanos, hay hombres fieles que no saben ni leer, que lo único que escuchan la palabra y la creen y la obedecen, ¿verdad? No precisa ser un doctor en teología para ser fiel a Dios. Tú lees la Biblia,
¿Sabes? ¿Entiendes lo que dice la Biblia? Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Es lo que nos pide Dios, sé fiel hasta la muerte. Nehemías 13:14. Nehemías 13:14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borre mi misericordia que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Bueno, ¿qué hace Nehemías? Tenía que haber fulminado a todos allí como gobernador. Tenía el poder como gobernador de sacar todo de allí, limpiar, matarlos a todos, o echarlo y desterrarlo de Jerusalén. Él lo podía hacer, era el gobernador, pero ¿qué hace Nehemías? Tiene misericordia con los que habían profanado la casa de Dios, con el pueblo, y vuelve otra vez con la paciencia que da Dios, que se caracteriza en los creyentes, ¿verdad? Buscar lo que dice la palabra, vamos a hacer lo que dice la Escritura, con cautela, pero firme en sus convicciones. Él no dudó en hacer lo que decía la Escritura. ¿Será así, che? ¿Será que tendríamos que sacar a Tobías y si lo dejamos y hacemos otra piecita para los utensilios? No, dice, la ley dice que no puede haber ninguna monita. Hay que sacarlo. Nehemías fue, él cazó los muebles, él fue presencialmente el gobernador, cazó los muebles y los tiró para afuera. 500 años más adelante viene el Hijo de Dios con un látigo y saca a toda la gente del templo, también lo mismo, para afuera, tiró todo, ¿verdad? Hermanos, la iglesia, como hemos estado escuchando a nuestro hermano Washer, la iglesia es la esposa de Cristo. Y los ancianos y las ancianas somos los responsables en guardarla en santidad. En guardarla en santidad. ¡Ay, que Cristo venga, que Cristo venga! Pero ¿cómo estamos guardando la iglesia? ¿La estamos guardando en santidad o la hemos prostituido con el mundo? ¿Hemos hecho alianza con el mundo en introducir cosas del mundo para quedar bien y que todos estemos cómodos y contentos? Cristo viene pronto y viene a tomarnos como Nehemías cuando lleva el reporte al rey. Cuando lleguemos ahí delante de nuestro gran Señor, tenemos que dar el reporte que hicimos con la iglesia. Todos, porque todos somos responsables. No simplemente el que enseña, sino todos somos enseñados por la palabra. Y si somos enseñados por la palabra, somos enseñados por Dios. ¿Para qué? Para guardar la iglesia en santidad. No es que yo sé y me callo, no es que yo sé y me voy, no, yo sé y hago. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Porque amo a Dios. Tenemos que ser una iglesia bíblica que nos aferramos, ¿verdad?, a lo correcto, a hacer lo correcto. Y después de hacer lo correcto, como terminamos como Nehemías, orando. Acuérdate, Señor, todo esto es lo que estoy haciendo por ti. ¿Cuántas veces nosotros veníamos también a hacer lo mismo aquí en Durazno, querer hacer que la iglesia volviera a los caminos de Dios, mostrando lo que decía las Escrituras, ¿verdad? Discutíamos, no gustaba lo que decía, porque obviamente que la luz y las tinieblas no se juntan, ¿verdad? Hay un rechazo a la luz. Veníamos confiados, con paz, porque habíamos dicho lo correcto, dicho lo que decía las Escrituras, pero terminábamos orando en casa llorando, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado que había en la iglesia. Obviamente que no éramos gobernadores, no teníamos el poder de cazar todo y tirar todo para afuera, ¿verdad? Pero las ganas no faltaban. Simplemente enseñamos lo que decía la Escritura con misericordia y amor, y después veníamos a orar. Por eso la vida de los ancianos deben ser como Nehemías, actuar bíblicamente y orar. No andan murmurando por fuera, ¿verdad?, cuando ven el pecado, sino que actúan. Nehemías no fue a murmurar y ¿qué hago, rey? No, ya sabía lo que tenía que hacer porque la Biblia, o sea, la ley lo decía. Él actuó, ¿verdad? No fue un cobarde que se cayó o simplemente se fue. No. Él fue e hizo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hermanos, si ustedes ven pecado dentro de la iglesia, aquí en la iglesia cristiana de Durazno, ustedes son los responsables, junto conmigo, en sacar ese pecado. Mostrar el pecado con la Escritura. Ustedes son los responsables, yo soy el responsable, porque Dios nos confió la iglesia a nosotros. Así que, hermanos, ¿qué responsabilidad tenemos? Que actuemos en consecuencia de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, te alabamos, Señor, por tu palabra. Sin duda, como tú dices, Padre amado, toda la Escritura es útil para aprender, para ser enseñado, para enseñar. Gracias a Dios por Nehemías. Este hombre que tuvo, Dios, ha dejado un hombre pecador como nosotros, pero un hombre que te amaba y hacía
Padre amado, y hacía lo correcto, porque te amaba. Hacía y pensaba lo correcto, lo que decía tu palabra. Ayúdanos a nosotros a imitar a este hombre. Padre amado, poder siempre poner tu palabra en primer lugar en nuestros deseos, en primer lugar, Señor amado, que en nuestros sentimientos, que hagamos todo, Señor, decentemente y con orden, como tú nos pides. Y que la iglesia aquí en Durazno, Dios, Padre, nos conozcan por santidad, porque somos bíblicos, no porque hacemos alianza con el pecado. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes, aferrados a tu palabra y aferrados a tu mano, sabiendo que tú no nos abandonas. Gracias, oh Dios, por ser tan fiel con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Compartan, por favor. Y bueno, tenemos trabajo para hacer como cristianos en defender, amar la palabra de Dios, sea quien sea, pararnos y decir lo correcto, porque Dios ama a sus hijos. Que pasen bien.